Como taller forjador en la historia de los muermos, nos encontramos viajando a la localidad de Río Frío, donde antiguamente fue el Fundo Laurel. Vamos a ver lo que nos espera. Como taller forjadores de la historia de los muermos, queremos agradecerles que nos reciban y compartan con nosotros sus memorias familiares que tienen un interesante valor patrimonial. Para nosotros es un gran orgullo de tenerte acá, contar algo de lo que fue, de lo que nos relataron los abuelos, pero lamentablemente ellos falleció muy a corta edad, entonces no es mucho lo que nosotros tenemos de aporte, pero sí lo que nos han transmitido nuestros antepasados. ¿Saben desde cuándo se remonta la historia del Fundo Laurel? La historia del Fundo Laurel se remonta del año 40 y tanto. ¿Y cómo inició? Bueno, lo inició nuestro abuelo, el finado Carlos Leder. Ahí la verdad es que no hay anotaciones mucho sobre eso desde la llegada, porque ellos son la tercera generación de los colonos. Entonces también desde que llegaron nunca se escribió historia sobre eso, pero algo se podría ir narrando, digamos, desde que ellos llegaron acá al sector de Río Frío. Él es fundador del Fundo y todo el asunto aquí del Fundo del Laurel y todo. Él es el forjador de este lado. Pero él con el campo partió con el Fundo Laurel y especialmente con el criadero que es el Laurel, con overos colorados, que trajo ese tiempo, viajó a Alemania en varias ocasiones, trayendo animales de alto pedigrí, y con eso se formó el criadero. Hasta que, bueno, se lo traspasó después a mi tío Liro, y ahí sucesivamente se fue heredando con los nietos. Partió también con una lechería junto a mi papá y con animales doble propósito del criadero. Pero básicamente ese fue el inicio, el hecho de hacer de que sea un criadero, de que sea de animales de buena raza, de alto pedigrí, y en ese tiempo era muy escaso acá en Chile. Entonces eran poquitos los agricultores, digamos, que tenían overo colorado. Así que uno de los precursores de acá fue mi abuelo. Bueno, y lo otro era de que en cuanto a la producción de todo, de la leche que hacían ellos, solamente hacían queso, o sea, mantequilla. Y la mantequilla esa toda la mandaban a Santiago y otro poco se vendía acá. Igual que los productos, los animales, los criaderos de cerdo que él también trajo de Alemania, también eran finos. Todo eso se vendía en Santiago. Todo. En ese tiempo el medio de transporte era el tren nomás, así que Cañitas contaba con ferrocarriles, y así que allá se embarcaba todo. Y bueno, eran varios días hasta que llegaban a Santiago. Cuando dice del Fundo, una parte es lo que es Río Frío, pero mi abuelo tenía más extensiones. Entonces tenía campo en Puerto Varas, tenía campo arriba en la cordillera.
en San Carlos. Y así que la cantidad de hectáreas ahí, yo creo que bordeaba sobre los 1000 hectáreas, quizás un poco más. Yo creo que sobre los 2000 era. Claro, con Porque todo. arriba solamente, arriba, ¿cuánto se llama? En San Carlos En San Carlos Ñavi eran 1000 hectáreas. claro. Entonces todo eso, o sea, se compartía, digamos, con el criadero. Parte de acá era lo que era la ordeña y la crianza, especialmente los toros de exposición. Eso se hacía acá en Río Frío, pero la engorda y el subproducto, digamos, de carne y eso se ocupaba la cordillera. Y después ya se fue a Puerto Vara y también, como ya ahí ya quedó a cargo el tío, parte de los toros los tenía en Puerto Vara mi abuelo, todo lo que era de exposición. ¿Trabajan los purines y la leña? Antiguamente no existía el asunto de los porines y la leña tampoco. O sea, lo que necesitaban los trabajadores del fundo sacaban la leña del mismo fundo ellos mismos, la producían. No como ahora que todo lo venden y toda la cuestión. Pero antiguamente los purines no existían. Eso es otra cosa de ahora, de esta otra época. Claro, la cantidad de madera hoy en día se trabaja de forma distinta. Antes había que limpiar porque no había suelo limpio. Entonces lo que se hacía era contratar a gente con yuntas de bueyes y eso para poder limpiar. Y lo que se hacía leña, pero si todo el mundo tenía leña, ¿para qué? No había venta. Entonces, en el fondo lo que se hacía para poder limpiar era quemar la leña. Se hacían montones gigantes y se le prendía fuego de tal manera de ir reduciendo el espacio. ¿Te fijas? Hoy en día no, porque se aprovecha hasta el último palito, pero antes no, si no había que limpiarnos. Sí. Para arriba, especialmente la cordillera, era bosque, no había camino, no había nada. Tú tenías que hacer una senda para llegar hasta donde estaba el campo. Y, y eso en el fondo se tomaba gente con yuntas de bueyes para que vayan y limpien. Y en el fondo lo que limpiaban ellos podían sembrar algunas cosas como papitas o lo que sea para tengan su subsistencia. Y así de a poco se iban limpiando los campos para que esté limpio y puedan sembrar y hacer todas las cosas. Y los cercos antiguamente no era como ahora que se le coloca alambre, no. Antes era de tranquero, todo con la misma madera que hacían ellos, hacían los cercos, hacían los tranqueros y los largueros. ¿Y cómo era el proceso de siembra? No lo sé, pero yo creo que debe haber sido al voleo, una cosa así, ¿no? Porque máquinas no existían en ese tiempo. No, todo con bueyes nomás, pues, Todo entonces con se bueyes. preparaba y se araba y encima se tiraba la semilla nomás, porque incluso no existía el fertilizante como hoy en día. Entonces lo que se ocupaba en el fondo eran el guano de los animales que se encerraban y con eso ponte tú, se hacía las camas calientes que como era para las papas o lo que se utilizaba mucho era la huerta. Tú no tenías supermercado, entonces todo se tenía que producir en el mismo predio y para eso existían los huertos. Y los huertos, el único medio de abono que existía era el guano del animal. Así que con eso se hacían las siembras. Pero en extensiones grandes, yo creo que tiraban las semillas y a la buena de Dios lo que salga, salga. Ahora las tierras eran primera vez sembradas, entonces estaban con todo su potencial. No necesitabas echarle semilla como hoy en día. O sea, abono, Fertilizante. fertilizante. Así que esa es la gran diferencia con hoy en día. Que si no le agregas algo, la tierra no te da, ya está agotada. Antiguamente las familias alemanas eran numerosas. ¿Cómo eran ustedes? La familia Löbel en general no fue numerosa. ¿Ah? En el caso de mi abuelo, ellos, que son la familia Löbel-Droppelmann, no fueron numerosos, fueron 4 hijos, pero lamentablemente una de las hijas tuvo una enfermedad que la llevó a la muerte. Entonces quedaron los 3 hijos, que fue Liro el mayor, mi mamá Jovita y Carlitos Löbel, que es el otro hijo. Lo numeroso está por el otro lado, por el lado de mi abuela, que ellos de apellido Niklicek. Y esos sí que eran numerosos, porque fueron 12 los que
que llegaron, digamos, la segunda generación acá a Chile. Entonces, eso sí, porque ahí sí se necesitaba mano de obra. Ellos fueron los primeros colonos, entonces, por lo tanto, ahí se necesitaba mano de obra. Acá no, porque ya como que se fue, eh, ya, digamos, ya había más gente para trabajar, entonces ya no estaba esa necesidad de que la familia sea la portadora de la mano de obra. Los cercos antiguamente, porque no existían los estacones, ni alambre, ni nada. Entonces, como se explicaba en delante, eran los campos todos, había exceso de madera y todo, y para hacer los potreros y todo, entonces hacían estos tranqueras, todo labrado a hacha, y ahí hacían los largueros también de hacha y se iban colocando, los palos se iban poniendo aquí, y al otro larguero, entonces ahí hacían el cerco de división. ¿Qué se hacía acá? Aquí jugaban telefunke, al naipe en Puerto Ara. Y aquí abajo lo tenían, entonces ponían su trago. Todo, la mesa completa es exactamente ¿Y ese igual. cajón? Ese es para dejar la plata y la ficha. ¿De quién era esta mesa? De mi abuelo, de Fernando Carlos Leves. Esos dos platos que hay ahí, esos son premios que recibió mi abuelo en las aguas de Osorno, con la exposición de ¿cuánto se llama? De los animales, de los overos colorados. Nos encontramos en la localidad de Río Frío, sector Laurel, donde se ubica lo que antiguamente fue el Fondo Laurel, uno de los tantos testimonios vivos de las tradiciones ganaderas de la localidad de Los Muermos y que han pasado de generación en generación. Fundado en la década de 1940 por don Carlos Lebel Werner, este lugar junto a la casa patronal es patrimonio cultural que ha preservado su esencia a lo largo del tiempo. Los invitamos a conocer su historia y los aportes que la familia Lebel Droppelmann ha dejado en nuestra comunidad. ¡Vamos! Forjadores de la Historia de los Muermos, queremos agradecerles por recibirnos en su hogar. ¿Desde cuándo se remonta la historia del Fondo Laurel? Bueno, el criadero partió aproximadamente en el año 1944. Bueno, de hecho ya existían animales obviamente, pero se empezó a inscribir oficialmente animales de la raza overo colorado, en este caso, el año 44. Y bueno, para mejorar un poco la genética, después don Carlos, mi bisabuelo, fue a Alemania y de allá trajo 3 ejemplares finos de la raza, digamos, para mejorar la genética y así progresar un poco más en la genética del plantel. Y, ¿cómo se llama? Bueno, de ahí lo siguió mi bisabuelo y está hasta los días de hoy, digamos, vigente el tema de la genética
del laurel colorado en la Esa es familia. la pregunta. Sí, pues después de mi abuelo siguió mi papá Claro. y ahora está mi hermano menor, Andrés. Él sigue con el criadero, haciendo todo lo que hacía su papá y su bisabuelo. Claro, junto a mi papá, mi tío Marcelo, que falleció hace poquito, también siguió con el criadero. Y bueno, el criadero de él lo sigo yo en este caso. Así que hasta el día de hoy sigue vigente. Sigue vigente. Bueno, este fondo, cuando se repartió, digamos, mi papá le cambió de nombre para que no sea tan recurrente el nombre del laurel, porque ya digamos, con el laurel 3, ¿cuánto? Sí. 4. Así que él le puso el valle, por eso se llama Fondo del Valle. Y el de mi tío, que es el que sigo yo, sigue con el nombre del laurel. Antes de que empezara el criadero, Lopapa llegó a esta zona en 1910 aproximadamente. De lo que tengo conocimiento es que él adquirió no sé si el campo completo, porque se vendían cuadras y eran aproximadamente 43 cuadras a un señor español que después, por decreto de la comuna de Fresia, le asignaron la propiedad de estas tierras a él. Y en esa época el camino era una huella desde Puerto Varas hasta acá. Y el camino terminaba aquí en el cruce del Laurel, le decían, que ahora es Amancay. Y él instaló un pequeño negocio con un pariente, entre comillas, que fue socio al final de él, y además se asoció con unas personas que hacían caminos y logró conectar el camino real con el camino de Puerto Varas, que es este de Río Frío. Y a raíz de eso armaron un negocio grande en Río Frío primero como socios, que es donde estaba la Copec, que cerraron hace poco. Después de un tiempo se separaron los socios y don Rafael Bole se hizo cargo de esa zona y el Lopapa se vino para acá. Y con el tiempo después se hizo cargo del negocio y del servicentro don Hugo Litic, que estuvo bastantes años y es muy reconocido en Río Frío por el tema del negocio y los dulces y su perrito Charlie clásico que estaba dentro del negocio. Después, el tema de la casa, alrededor de 1910 yo creo que deben haberla empezado a construir, y la terminaron aproximadamente el año 17 en parte bruta, porque hay fotos de la casa con las palmeras como de menos de 1 metro, y ahora sí van a ver en las fotos o en los videos, las palmeras están gigantes. Y lo característico de la casa que le hicieron son vigas gigantes del alto de un árbol, no tiene clavos, está hecha con tarugos. Y es una casa tan flexible que ha resistido ya 2 terremotos y no se ha caído. Y el patrón arquitectónico que tiene es más o menos común de los colonos alemanes de esta zona, que hay varias casas parecidas que ustedes pueden ver alrededor del lago, en general, que las diseñaron los mismos arquitectos, que en este minuto no recuerdo el nombre porque yo alguna vez vi el plano de la casa, pero ahora ya no existe. Y eran las mismas personas que hicieron, por ejemplo, la casa Niklicek de Puerto Varas. Entonces, eso, además del tema de haber construido la casa con esa cantidad de madera, de la forma hecha, que fue hecha al final como por artesanos de la mueblería, entre comillas, para que haya quedado tan perfecta, tan bien hecha y que calce. El otro dato que sé es que el jardín tiene la forma que tiene porque quería tener el jardín de Versalles, la mamá en su casa. Que eso lo agregó el Papa Carlos, más o menos modificando un poco más el tema de las plantas y cosas por el estilo. Y se ha mantenido hasta ahora. Mi mamá se hace cargo del jardín de flores. Hay rododendros gigantes que tienen más o menos la edad de la casa, junto con las palmeras, que son árboles clásicos más o menos de la zona, y todas las casas alemanas en general de la zona tienen algún rododendro, no de los colores que tenemos nosotros, evidentemente. Y esa es más o menos como los datos específicos de la casa en que vivimos ahora,
nosotros más o menos, pues. Pasa harta gente a sacarle fotos en general porque la encuentran bonita y todo. Le han venido a sacar fotos de revistas muchas veces, porque es bastante reconocida. Bueno, Papa Carlos fue bastante visionario y audaz, se puede decir, en su tiempo, porque antes que hubiera luz eléctrica, digamos, se le ocurrió canalizar unos esteros y unos pequeños ríos, pongámosle, y hizo un dique y ahí producía electricidad ahí, para alimentar la casa. De hecho, aquí había una compuerta que con unos cables de acero, había un tecle que la abuelita, ¿verdad? Nuestra abuela se encargaba de abrirlo y cerrarlo para aumentar el flujo del agua para que gire la rueda de madera. Que Para todo esto que, quedan los restos allá afuera. claro, para que llegara con esa energía, llegara la luz en la casa natal. Claro, Hay otro dato que antes de esta casa, mis abuelos vivieron en otra casa, que fue primero donde ellos llegaron acá a vivir, una pequeña casa de aquí dentro del mismo sector, que estaba al frente, y mientras ahí vivían mientras después construyeron esta casa. Y después de esto ya mi abuelito se fue a vivir a Puerto Varas. Eso tiene que haber sido en 1952, que es la casa donde él después ya se fue de este mundo, que vivió allá. Sí, también otra cosa tecnológica para esos años, de hecho están estas 10, había aquí en esta parte, había una central telefónica que eran como Sí. unos pequeños teléfonos con batería, que tenían una manivela, Así era. y con eso se contactaban con los distintos predios que tenían. Sí. Bueno, obviamente la central hidroeléctrica y este tema de los teléfonos quedó, digamos, obsoleto una vez que llegó la luz eléctrica, en este caso la CREL, y los teléfonos ya también de la CREL, digamos, pero más modernos. Esa central telefónica era con batería y esa actualmente se encuentra en el Museo Felmer de Braunau, si alguien lo quiere conocer. Hay una vitrola también. Vitrola con los discos, con todas las vitrolas con agujas. Se fueron hartas cosas al Muchas museo cosas se Felmer. fueron de Felmer. Lo donó mi abuela, hartos años atrás. Al frente era como una especie de un parque donde hicieron un asunto especial para hacer los curantos en hoyo y tenían para hacer asado, que eso se ocupaba siempre para los años nuevos y para el término de todas las cosechas que se hacían. Ahí se hacían grandes asados, grandes curantos, se compartía con todos, con los trabajadores y con toda la gente de la casa. Porque se sembraba, aparte de ¿cómo se llama?, de los animales, se hacían otras actividades. Claro. Bueno, una era derivado de la leche, digamos, que se hacía mantequilla y les puedo mostrar una máquina que tengo allá afuera, que era una descremadora. Tenía una pequeña fábrica de mantequilla y de cajones, donde la mantequilla se metía dentro de esos cajones y se mandaba en tren desde Cañita hasta Santiago. Y la marca era CL, Carlos Lever. Y el derivado de esa leche, que era el suero, se criaba en chancho, que eran también de una raza, de hecho eran finos. No recuerdo el nombre de la raza, pero era una raza productora de manteca, porque en esos años no importaba la carne, sino, o sea, igual importaba, pero lo que más importaba era la manteca. De hecho, el mejor chancho se calculaba el que daba más latas de manteca. ¿Por qué? Porque en esos años no había nada frigorífico, digamos, no había refrigeradores, entonces todo se mantenía en manteca, en baldes con manteca. En los mismos baldes se hacía por capa. Claro, entonces para conservar las longanizas, las cecinas, qué sé yo, por capa. Claro. Cecina, manteca y así. Claro. Era el refrigerador antiguo. Claro, y lo otro que hacía, siguiendo el hilo, digamos, es que tenía sembradas muchas hectáreas de trigo también, en los diferentes campos. Entonces, al final, harto personal trabajaba con él, tenía hartas personas, digamos, que trabajaban con él, y entonces por eso hacían tantos asados y tantos eventos, así, como en forma de agradecimiento y pasarlo bien, digamos, entre todos. Y ahí está lo que cuenta mi tía de los curantos, los asados y todo, los fines de cosecha. ¿Ustedes como familia tenían más relación con Río Frío, Puerto Varas o con los muertos? Mira, en 1910, cuando llegó los papás, como el camino llegaba hasta acá, empezaron a conectar para juntarse con el camino real que estaba en Río Frío.
Y el negocio lo armaron finalmente en Río Frío, así que mayor relación había con eso. Y esta zona era de la comuna de Fresia. Cualquier trámite que fuera legal o cosas administrativas, tenían que movilizarse hacia la comuna de Fresia. Y la otra cosa es que en esa época nadie tenía vehículo. Así que ¿en qué se movían? En carreta o a caballo. Y los viajes no eran a caballo que demoraba media hora en llegar a Fresia o a Puerto Vara, eran viajes de día. Entonces, por eso se juntaba gente de viaje cada vez que iban para allá. Tenían que quedarse donde un conocido, donde un pariente para el día siguiente volver. Entonces las conexiones al principio siempre fueron más de Río Frío, Fresia, a Puerto Vara. Después, una vez que en el año 63 se fundó la comuna de Los Muermos, ya cambiaron el tema administrativo hacia Los Muermos y a Maullín además. Primero fue Maullín Sí, pues. y después fue Los Muermos. O sea, fue Entonces, Fresia, Maullín, Los Muermos. a pesar de que Río Frío ya con el auge del tren y todo el tema que llegó como en 1941, si no me equivoco, Río Frío se convirtió en una metrópoli casi porque tenía registro civil, retén de carabineros, hoteles, cafeterías, negocios. Era bastante, como entre comillas, reconocido y era un poblado importante en esa zona por el tema del tren. Inicialmente lo fundamental que sé era que transportaba trigo y avena. Claro, pero inicialmente yo creo que se creó Río Frío porque alguna relación tiene por el tema de que pasa justamente entre medio, pasa el Camino Real. Entonces seguramente Río Frío se fundó a la orilla del Camino Real por algo, creo yo. Y antes de que llegara el tren y todo eso, era todo por casi Río Frío. Todo se hacía en Río Frío y bueno, después ya cambió harto con el tren porque aquí mismo en Río Frío había conexión con Santiago, pongámosle, porque llegaba el ramal de Corte Alto, llegaba hasta acá. Entonces aquí pues, tomaban tren, se mandaban los animales, se mandaban la mantequilla, se podían viajar. Vía estación de Río Frío, Fresia, que digamos de ahí llegaban a Corte Alto y de ahí seguían al norte. Entonces debe haber sido un tremendo cambio cuando llegó el tren, porque antes de eso era puras carretas, como comentábamos. De hecho, el negocio que tenía, digamos, acá, dicen que iban en carretas con bueyes por la vía hacia Puerto Varas, que era una huella en realidad, y ahí subían por la Cueva del Diablo, que le dicen que es la cuesta llegando a Puerto Varas, y cargados de insumos volvían por ahí, incluso era como el oeste, porque dicen que había que ir protegiendo la carga porque podían robar algo en el camino, según cuentan. Ustedes mencionaron sobre los estudios. ¿Había alguna escuela cerca por acá? Mi abuelo donó un terreno que es la escuela del Laurel, que está cerca de acá de la casa, pero antes de eso no había escuela, no había nada, por eso se iba a estudiar a Puerto Montt. Claro. Por lo menos mi papá y los tíos yo creo que se fueron todos a estudiar, por lo menos yo sé que mi papá estudió en Puerto Montt en el Colegio San Javier, y ahí se iban en carreta para llegar al colegio y se quedaban internos, y las vacaciones se venían. Claro. Era así. Él quiso como que traer un poco la educación a la comunidad, digamos, del sector, porque no era fácil, digamos, acceder a los colegios de Puerto Vara o Puerto Montt, quizás por muchos motivos. Entonces él tuvo la visión también de traer un poco de educación y por eso fundó la escuela acá. Porque aparte que había muchos trabajadores y sus hijos no tenían dónde ir a estudiar. Entonces ese también fue uno de los temas principales para que él donara el terreno y se pueda hacer la escuela. Este es un libro que dice Diccionario Biográfico de Chile, 7ª edición, del año 1948 a 1949. Y aquí salen un montón de todo Chile, digamos, muchos personajes que hubieron a lo largo de todo Chile. Y aquí aparece él, de hecho, y aparece mi abuelo también. Y él aparece Lebel Werner Carlos, agricultor, padre Francisco II y María, Puerto Varas, 8 del 6 del 1895, estudios, padre jesuita en Puerto Montt desde 1918 hasta el 23.
o sea, más de 100 años atrás. Comerciante en Río Frío y desde 1923 se dedica a la agricultura. Explota el fondo El Laurel en Río Frío, ha sido regidor de Fresia 12 años, miembro de la Junta Departamental de Caminos, es presidente del Comité Pro Adelanto Local, contratista de caminos desde 1934, socio de la SAGO, que es la Sociedad Agrícola de Osorno, y de la Cooperativa de Frutillar, actual CAFRA. Y su esposa se llama Amalia y el telégrafo en esos años, Level Frío. En esos años había telégrafo, no había WhatsApp. Hay una pequeña reseña también. También aparece mi abuelo, que partió con el criadero, digamos, de los animales finos, que también salen un par de datos. También dice Level Droppelman, Liro Víctor, agricultor, nació en Río Frío, el 3 del 6 del 19. Padres Carlos y Amalia, esposa Angelina Neumann Kuchel, hijo Marcelo Luis, que es mi tío que hablaba yo antes, que falleció hace poquito. En ese tiempo solamente aparecía él por la fecha del libro, así que era su único hijo en ese momento. Estudia en el Colegio Francisco Javier de Portamón, ahí va lo que decía mi tía, que estudiaban allá en Portamón, y se inició en la agricultura en el 37, explotando el fondo El Laurel en Río Frío, dedicado a la agricultura, criadero de vacunos y cerdos, de la cual posee una parte. Miembro de la SAGO también, instituciones de carácter social, y eso. También fue regidor. También. Donó toda la parte eléctrica de la iglesia y las lámparas por la salud de mi papá. Como así también hizo la gruta por la salud de la tía Jovita. Incluso en la iglesia, las personas que ayudaron a la construcción, hay muchos que tienen escrito de abajo de los bancos. de las bancas de la iglesia. Los apellidos de la persona que ayudaron contribuyó al tema de la iglesia. Y la otra que la hizo completamente mi abuelito es la de arriba, por la de San Carlos. Y ahí también tengo entendido, no sé si estoy segura, pero también él hizo una escuela que está igual dentro del terreno que él donó de la iglesia, que era en el fondo era el terreno de él, todo era de eso de él. Sí, de hecho aquí aparece dentro de las publicaciones que tengo un libro que rescaté alguna vez, el libro de la provincia de Yanquihue, del 43. Salen un par de cosas de él, una lo hemos hablado todo, pero del criadero, qué sé yo. Y dentro de eso dice, gracias a la generosidad del señor Carlos Level, los vecinos de este lugar cuentan con capilla y cementerio. Yo no sé si se refiere seguramente a la de San Carlos o la de esta, pero... La de San Carlos. Pero en las dos partes hay capilla. Sí, bueno, sí, perdón. Pero es que, bueno, a todo esto tenía un fondo allá en esa zona. Por eso es que también hizo un aporte ahí de la iglesia y la escuela allá en San Carlos. Y hay historias que dicen que antes del tren los animales los llevaban arreando desde acá. Bueno, eran todos obviamente no solo mis abuelos, sino que todos los del sector y más allá hacían arreo y los llevaban hasta Puerto Vara, hasta la feria. A la feria. Y de hecho paraban en una parte en el río Colegual, creo que se llama. No sé, la cosa es que paraban a pernoctar ahí, digamos, arriero con animales y todo, para seguir el otro día tempranito a la feria, pasaban por Popular Nueva Brauna hasta Puerto Vara, que de hecho no había puente en el Movín, tenía que pasar el vadeo ahí del río. ¿Cuánto demoraban más o menos en los viajes? 2 días por parte baja, dependía, claro, de a caballo o en carreta. Por eso la gran mayoría de las casas antiguas que hay en este sector son todas grandes, porque hasta donde llegaban algunas de las casas le permitían dejar sus caballos que descansen y ellos puedan también dormir para tener energía para el otro día poder seguir a su destino. Pero de hecho en esa foto que van a mostrar aparece afuera como lo mismo que el oeste, unos palitos atravesados donde amarraban los caballos. Estaban en ese sector. Y tenían pieza especial donde guardaban las monturas.
Claro, y lo que me hizo acordar mi tía a propósito de la arquitectura de la casa, que estas piezas tan altas, uno dice, ¿para qué tanto? Si no medían 4 metros los viejos. Era porque por un tema, bueno, una teoría que he escuchado que tiene más sentido, y era que como no había calefacción, se ocupaban braseros. Y los braseros eran con carbón, y el carbón al prenderlo genera un humo tóxico que no me acuerdo qué. No es otro, bueno, no sé. La cosa es que ese CO2 tenía que ir arriba, entonces así queda lo tóxico arriba y la gente, digamos, No se enfermaba. enfermaba. Y en ese tiempo, aparte que el brasero servía para mantener agüita caliente, para hacer alguna comidita también. Una elodita y me borra. Mira, yo le voy a leer algo interesante, un dato dice. La mantequilla envasada en cajones especiales marca CL tiene mercado en Santiago y además mantiene una crianza de cerdos que permite atender pedidos permanentes de machos y hembras. Y lo curioso dice, para dar una idea de la alta calidad de estos animales, informamos que algunos ejemplares del criadero a los 3 años de edad han llegado a dar más de 10 latas de manteca. Así que eran unos señores chanchos. Eran los señores. Sí, yo recuerdo que uno de los tantos, porque los que se faenaba para hacer cecinas para el invierno, hasta 12 tarros dieron. ¿Y los tarros qué tamaño Y eran? los tarros eran de 20 kilos, si no me equivoco. Eran grandes, ¿no? Grandes. No, Eran, sí, tarros de 20. Si no me equivoco, son esas latas de 20 kilos. Sí. La familia ha dejado a través del tiempo otros elementos a la comunidad que se conservan hasta el día de hoy. Nos referimos a la Iglesia Inmaculada Concepción de Río Frío y la gruta dedicada a la Virgen de la Ur, ubicada en el camino a Puerto Varas, saliendo desde Río Frío. Lugares de fe y devoción que han sido preservados por la propia comunidad y los visitantes a través de los años, convirtiéndose en patrimonios locales con un profundo significado espiritual. ¿Cuál es la historia de la iglesia y de la gruta? ¿Quiénes la construyeron? ¿Cuál fue el propósito de crear estos espacios de veneración en la localidad? El propósito de la gruta, la construcción, la hizo mi abuelo Carlos Ledel Verne. El propósito de esta construcción de la gruta
es una manda que hizo mi mamá a la Virgencita, que si ella se sanaba, iban a hacer una gruta aquí en Río Frío. Y esa es la historia. Entonces, la que la construyó todo eso es su papá, el finado Carlos Leer. Y el propósito fue porque mi mamá había tenido una caída de caballo y tuvo una quebrada, no sé qué iba asunto en la pierna. Y entonces le pidió a la Virgencita que se sanara y todo. Y si se sana, entonces iban a construir la gruta. Y en ese instante, ella, una vez que se hizo todo ahí, apareció una señora vestida de café, una viejita, en la cual le hizo ¿cómo se llama? Una, un esplasma, no sé cuánto se llama, en la rodilla, y le dijo que no se la sacara hasta que le corriera agua. Y una vez que se sanó y todo, mi mamá buscó esta señora, esta viejita, y no la encontró. Entonces se calcula de que fue la Virgen que se vistió de café y fue donde mi mamá. Y eso es más o menos la historia de esta iglesia, o sea, de esta gruta. Sí, porque es increíble las cosas que decía la señora esta que llegó, que ese barro para hacer la cataplasma, ese emplaste, tenía que ser de tierra virgen. Entonces, eso significaba una tierra nunca cultivada. Y lo fueron a buscar, digamos, al monte ahí donde estuvimos delante, en el fondo del Laurel. Y con eso le hicieron, y hasta, como decía mi hermano, que hasta que se secara. Y porque ella estaba desahuciada. Le habían dado de que ya no podía caminar más. De hecho, le iban a amputar la pierna. Pero mi abuelo también, como era medio porfiado, desistió y sucedió esto de esta señora que apareció. Claro. Y ahí como, eh, como dar gracias, digamos, el abuelo hizo la promesa de construir esto y gracias a mi mamá. Pues mi abuelo siempre fue muy devoto de todo. De hecho, por eso mismo que también aparece ahí la pregunta de la iglesia de Río Frío, que en donde antiguamente existía otra iglesia, que ahí lo van a ver después en las imágenes, y ya mi abuelo donó el terreno allá para hacer esas construcciones de la iglesia, tanto la iglesia como el cementerio. Y en conjunto con el resto de los miembros de acá de la comunidad, juntaron los dineros necesarios para hacer la nueva capilla, que esa es donde ya aparece mayormente mi abuelo en la construcción. Y de ahí, bueno, mi abuelo siempre fue muy devoto, por ende en los otros campos de arriba de la cordillera, también mandó a construir una capilla allá en San Carlos Ñadi. Y eso igual, siempre dando gracias, porque él, como contaban en delante, también se salvó de un accidente, así que en agradecimiento por tener la vida nuevamente, es que cooperó e hizo todo relacionado para la comunidad, porque esto pertenece a la comunidad y de hecho para todo. Y la inauguración de esto se hizo, allá arriba está la placa, donde dice que gracias Madre Mía, Joele, que es Jovita Level, y fue inaugurada el 8 de diciembre del año 43. Ahí se inauguró completo esto y bueno, esto de todas maneras demoró bastante porque en esos tiempos se hacía a carreta, pala y güeyes nomás, o sea, aquí se tiraba y se aprovechó. Como mi abuelo era el encargado de la construcción del camino acá, como decían que llegaba solamente hasta el Laurel, este camino lo fueron haciendo a base de pala, picota y güeyes y carretas nomás. Entonces, esto mismo aprovechó para sacar todo el material y rellenar esa parte baja de la entrada por donde vinimos. Aquí, aprovechando esto mismo, aquí, por ejemplo, mi abuelo cuando hizo todo esto, dentro de esta gruta, o sea, el cemento y todo, existe allá adentro, él colocó un barril
de 1000 litros de agua, en la cual esa se llena con agua bendita y va corriendo y sale ahí lo que sobra. Entonces todo el agua que sale ahí cuando se hace la misa el 11 de febrero y todo, la gente viene a sacar agüita ahí porque todo es agua bendita. Es una vertiente que la verdad es que no se seca. Eso es lo bonito de esto y lo raro dentro de todo, porque llegando el verano normalmente las vertientes se secan, pero esta no, esta siempre corre agua, y siempre. Y lo otro es que la gente ha sido tan fervorosa en esto, que uno la hora que pasa en la noche siempre hay una velita prendida. No le falta la luz de Cristo a la gruta. Siempre la gente es muy devota y bien. De hecho, ahí uno ve la cantidad de placas de agradecimiento que por todos los beneficios que ha otorgado la Virgen, tanto la Virgen María como Santa Bernardita. Así que la gente en gratitud siempre ha dejado sus memorias acá. Quedó un legado y nos pidió a todos los hijos de que no abandonáramos la gruta. Que siempre la mantengamos limpia, con florcitas y todo. Y hasta el día de hoy eso se ha cumplido. Y ahí, como decía mi hijo, una vez que nosotros desaparezcamos, siguen los nietos. Sí, todo. Esa es una promesa que se le hizo a la mamá, pero de todas maneras la comunidad, hay que destacar que la comunidad siempre coopera en todo acá. Siempre mantiene, cortan y florcitas. Para el día 11, muy bonita la misa acá de Lourdes. Nosotros mantenemos toda esta cuestión, pero también la comunidad coopera porque estos también le pertenecen a ellos. Nosotros no somos los dueños, somos parte de la cual se formó todo esto, pero en general esto es de la comunidad. Sí, lo que a nosotros nos pidieron que los tengamos siempre limpios, ordenaditos y todo, y eso se hace entre nosotros y la comunidad. Les agradecemos por entregarnos su historia familiar y compartir con nosotros un legado que forma parte de la comunidad de los muermos. Como taller les queremos entregar unas chapitas del taller forjador de la historia de los muermos. Y esta es para el resto de los familiares que también nos aportaron información. Ya, muchas gracias por todo, donde han hecho su esfuerzo en hacer todo este programa y todo, así que le agradecemos infinitamente. Oye, también quiero agradecerte de forma personal por el taller, es muy bonito lo que están haciendo. Es parte de dar a conocer de forma viva lo que es nuestras memorias. Esto de los forjadores de historia, fíjate que es muy bonito, ahí veíamos que tanto de la iglesia como de distintas personas donde ustedes están trabajando, qué bueno darlo a conocer a la comunidad, y eso para ustedes también les va a servir mucho para el día de mañana, tanto dar a conocer como el día de mañana capaz que seas un lindo periodista, ¿eh? ¿Quién sabe? Así que bien, te agradezco por todo, agradezco al equipo que te ayuda, y bien, y saludos y que siga adelante. Felicidades. Felicidades y gracias por todo. Felicito. El Fondo Laurel fue mucho más que un lugar de trabajo, es un legado cultural y patrimonial que nos invita a recordar nuestras raíces. La preservación de este patrimonio es esencial para mantener viva la historia y para que las futuras generaciones puedan apreciar la riqueza de nuestras tradiciones ganaderas y rurales. La Iglesia Inmaculada de Concepción de Río Frío y la Gruta de la Virgen son mucho más que un lugar físico, son parte de un patrimonio de fe y devoción, símbolos de la espiritualidad que han perdurado en el tiempo, gracias al compromiso con la comunidad, con belleza y sencillez. Nos recuerdan que la importancia de preservar estos espacios que son en esencia parte del corazón de sus habitantes. Soy Benjamín Uribe, del Taller de Patrimonio Cultural Comunal Forjador de la Historia. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.